Bienvenidos a Aspectos de Automatización Industrial. En este audiovisual se lleva a cabo una descripción del proyecto final en la materia Controladores Lógicos Programables de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Central de Venezuela. Además del enunciado y descripción del proyecto, se imparten algunas ayudas para su elaboración con el software TIA Portal de Siemens. Como parte final, se ofrece una simulación de cómo debe funcionar el proyecto, detallando sus posibilidades. Esta es la memoria descriptiva del proceso que se llama proceso de lubricación de un sistema hidráulico. En eso consiste el proyecto. Una máquina hidráulica, y eso se aplica, por ejemplo, a tuneladoras en la construcción de metros, túneles, para grúas, palas mecánicas, máquinas industriales en general, prensas hidráulicas, va a tener un sistema de lubricación por un lubricante, puede ser aceite o grasa, que se va a llevar a cabo en varias etapas. El sistema en general va a contener, entre otras, las siguientes partes esenciales. Primero que nada, un depósito o tanque donde se va a albergar el material lubricante, grasa o aceite. Luego el cuerpo de bombas hidráulicas para bombear el lubricante hacia los inyectores, con sus accesorios, filtros, reguladores de presión, válvulas check, etc. Luego el cuerpo de inyectores, que contienen los inyectores en las zonas a lubricar. Esas zonas pueden ser engranajes, juntas, pistones, cilindros, etc. Luego las válvulas hidráulicas. Al menos va a haber dos válvulas hidráulicas, una para controlar el aceite que fluye de la bomba al cuerpo de inyectores, y la otra para descargar o regresar al depósito del aceite en las tuberías una vez que los inyectores hayan cumplido su función. Luego, una parte muy importante es un presostato graduable que va a medir la presión en la entrada del cuerpo de los inyectores, y eso va a determinar, entre otras cosas, el funcionamiento de las válvulas y de la bomba hidráulica. Luego habrá sensores de temperatura del aceite en varias partes, especialmente en el depósito, un sensor de nivel de aceite también en el depósito de lubricante y un sensor de velocidad rotacional en revoluciones por minuto en el eje del motor, sea este un motor hidráulico o eléctrico. Más adelante en la memoria descriptiva se encuentra este diagrama que explica el proceso. Inicialmente el operador arranca el sistema de lubricación manualmente desde una terminal tipo HMI, es decir, un panel de visualización. Comienza entonces lo que se llama el break time, el tiempo de espera. Luego de cumplirse este tiempo de espera, se abre la válvula llamada Y1. Esa válvula es la que va a dejar pasar el aceite desde el tanque hacia los inyectores. Al mismo tiempo se enciende la bomba hidráulica, que es la que conduce precisamente el aceite al cuerpo de inyectores. La válvula Y2, que es la válvula de alivio o de descarga del aceite, va a permanecer cerrada. En ese instante en que ocurren estas acciones, comienza el llamado tiempo de supervisión. Aquí la bomba está bombeando continuamente el aceite, la presión sube y esa presión está censada continuamente mediante el presostato o detector de presión. Cuando la presión alcanza un determinado valor que está preconfigurado en el presostato lo indica y en ese momento comienza una etapa adicional. La válvula Y1 se cierra, la bomba se detiene y la válvula Y2 permanece cerrada. En este punto, la presión es suficiente para que empiecen a actuar los inyectores. El tiempo que transcurre entre el momento en que comienza el proceso y el momento en que se activa el presostato es lo que se llama el tiempo de supervisión. Ese tiempo se fija en la configuración del panel de visualización y no debe ser superado. En caso de que este tiempo sea superado y el presostato no cierre en este lapso que ha sido previamente configurado, se va a generar una alarma de presostato no se activa, es decir, una alarma de que por más que la presión ya es suficiente para que los inyectores actúen, el presostato por alguna razón, entre comillas, se queda pegado, es decir, no cierra.
Si el presostato funciona como debe ser y en este punto indica que la presión ya es suficiente y el sistema cierra la válvula Y1 y apaga la bomba, va a comenzar un tiempo adicional que se llama el tiempo de espera, que está aquí señalizado con el símbolo TE. Ese tiempo o ese lapso se considera para que la presión se mantenga y los inyectores terminen de cargarse y terminen de suplir el aceite a las partes correspondientes. Luego de ese tiempo de espera comienza automáticamente lo que se llama un tiempo de descarga. El tiempo de descarga comienza cuando el presostato se abre por efecto de una caída de presión y en ese mismo instante se abre la válvula Y2, que es la válvula de alivio de descarga. Esta válvula Y2 es la que va a permitir al aceite que ha estado en el cuerpo de inyectores regresar al depósito o tanque. Y este tiempo, una vez que el presostato se abra, es decir, vaya a su posición de descanso, se llama el tiempo de descarga. El tiempo de descarga es el lapso permitido desde el momento en que la válvula Y2 abre hasta el momento en que se normaliza la presión. Este tiempo de descarga, en caso de que se cumpla y el presostato no haya vuelto a su posición de descarga, va a generar una segunda alarma, que sería alarma por presostato no desactivado. Luego que la presión ya se estabiliza a su nivel normal, va a comenzar el ciclo nuevamente con un nuevo tiempo de break o tiempo de entre ciclos, tiempo de descanso, después del cual se repite de nuevo el proceso. Tiempo de supervisión, tiempo de espera luego de que el presostato se active, luego tiempo de descarga, desactivación del presostato y de nuevo un ciclo adicional. Estos ciclos se van a repetir indefinidamente a no ser que ocurra una de las siguientes condiciones. Primero, que el operador actúe sobre el pulsador de parar el sistema. En ese caso, cuando el sistema recibe esa orden, debe inmediatamente colocar las válvulas Y1 y Y2 en su posición de descanso, es decir, la válvula Y1 debe estar cerrada y la válvula Y2 debe estar abierta y debe apagar la bomba. Y además resetear todos los timers que en ese momento puedan estar cumpliendo una determinada función. Esa sería la primera condición excepcional para interrumpir el ciclo. La segunda condición es que se dé una de las dos alarmas, bien sea que se cumpla el tiempo de supervisión y el presostato no cierre, o bien sea que estando el presostato cerrado, indicando presión alta, se cumpla el tiempo de descarga o de alivio y el presostato no vuelva a su condición inicial, es decir, a su condición abierta. Esas tres condiciones, es decir, la parada manual por parte del operador y cualquiera de las dos alarmas que puedan dispararse por efecto de un mal funcionamiento del presostato, van a hacer que tanto la bomba como las válvulas vayan a su posición de descanso y que se reseteen todos los timers, todos los temporizadores, cualquiera de ellos que esté funcionando en el momento en que se produce esa condición. Siguiendo ahora la memoria descriptiva en forma muy resumida, esta memoria consta de dos partes principales. Primero el programa, la descripción de lo que tiene que hacer el programa en el PLC, y más adelante el diseño y configuración del HMI, es decir, del panel de visualización. Lo primero que se sugiere es crear un bloque de datos en el programa TIA Portal de manera que contenga todos los datos tanto de configuración o de consigna como de estado actual, por ejemplo, de los temporizadores y de las variables de proceso. Aquí se ve cómo debe lucir ese data block y algunas de sus variables serían, por ejemplo, las consignas de los tiempos, consigna del tiempo de break, consigna del tiempo de supervisión, consigna del tiempo de espera, consigna del tiempo de descarga o de alivio. Todas ellas van a ser de tipo entero y se dan unos valores iniciales en la unidad segundos. Por ejemplo, para el tiempo de descarga, 30 segundos. Estos valores luego van a poder ser modificados por parte del operador en el visualizador o HMI. También esta tabla va a contener los tiempos actuales. Una vez que un temporizador arranque,
se va a poder monitorizar por dónde va, es decir, cuál es la cantidad de tiempo que está contabilizando ese temporizador. Y esas variables tienen al final la palabra actual. Por ejemplo, tiempo de supervisión actual, tiempo de espera actual, tiempo de descarga actual. Todas ellas son variables tipo entero y la unidad va a ser segundos. Luego estarán las variables booleanas que van a señalizar cuando finaliza cada uno de los tiempos. Por ejemplo, break time cumplido, tiempo de supervisión excedido o tiempo de descarga excedido, etc. Más abajo en la misma tabla se consideran las consignas para las variables de proceso. Máxima temperatura que va a poder tener el aceite, mínima temperatura del aceite, ambas con valores de arranque por defecto, 60 grados la máxima, 15 grados la mínima. Consigna de mínimo nivel del tanque de aceite en porcentaje, 10% mínimo para que pueda arrancar el sistema. Y consigna de la velocidad mínima rotacional en el eje del motor, por ejemplo 1500 revoluciones por segundo. Igualmente, la tabla considera los valores actuales que se van a simular, por supuesto, que va a tener la temperatura del aceite, el nivel en el depósito del lubricante y la velocidad en el eje del motor. A continuación se sugiere crear la tabla de variables que va a utilizar el PLC. Estas son las variables sugeridas, por ejemplo las de alarma, la variable de arranque solicitada, todas ellas, en este caso las de alarma son salidas digitales, arranque solicitado es una marca que va a ir asociada a un botón dentro del HMI, la bomba que también va a ser una salida, los estados, estos 6 estados van a ser los estados del proceso que deben ser mostrados en el HMI. Por ejemplo, tiempo de supervisión en curso o tiempo de descarga en curso o alarma por presostato no activado o por presostato no desactivado, etc. Luego está una serie de flancos que son variables auxiliares que van a ir asociadas a entradas que van a funcionar con pulso positivo. La variable inicial ciclo, la variable nivel tanque aceite bajo, los permisivos para que arranquen los correspondientes temporizadores, la variable para simular el presostato, los pulsadores para sistema off y sistema on, la variable tipo marca para que el operador pueda hacer un reset de las alarmas desde el HMI, la variable de temperatura de aceite fuera de rango, las dos salidas digitales para las dos válvulas y la variable que va a contener en unidades revoluciones por minuto, va a ser un número entero, la velocidad del motor. Luego se ofrece un bloque de función, un FB, que se va a llamar cálculo de tiempo, que es el que se va a encargar de contabilizar los tiempos en las etapas que van a estar controladas por esos temporizadores, por este temporizador. No se van a utilizar o no se sugiere utilizar los temporizadores estándar de TIA Portal, sino que más bien se va a crear un bloque temporizador personalizado que se adapte a las condiciones del proyecto. Y el bloque luce, aquí se coloca la tabla de los parámetros locales del bloque, que son parámetros de entrada, estos 4 que están aquí, el clock, el start, borrar y consigna en segundos, los parámetros de entrada y salida, que son tiempo excedido, segundos actuales, y las variables estáticas propias de los FB, flanco, y la variable SR auxiliar. También se da aquí más abajo en la memoria descriptiva el programa detallado de lo que va a haber dentro de este bloque FB que va a ser las veces de temporizador. El programa es relativamente sencillo, consta de 3 redes, red 1, red 2, red 3. En la primera red o primer segmento del programa, el bloque central es un sumador que va a sumar cada vez que se activa una unidad a la variable segundos actuales. Esta suma de una unidad a esta variable se va a realizar a la frecuencia de este clock con su flanco ascendente, y el clock se va a programar luego cuando se llame al bloque
de manera que sea de 1 segundo, o sea, una frecuencia de 1 Hz, de manera que este sumador se incremente en una unidad cada segundo y de esa manera el temporizador lo que va a contar son unidades segundos. Hay dos permisivos para que el sumador funcione. Uno es que se haya dado el comando de start, es decir, que el temporizador se le haya habilitado para que comience, y la otra es que el tiempo que ha sido programado para que este temporizador actúe no haya sido excedido. Este temporizador es similar a un temporizador on delay, retraso a la acción, solo que tiene más, digamos, funcionalidad para adaptarse a este proceso en particular. El temporizador va a tener otra entrada que se llama la entrada borrar, y cuando se active esta entrada él va a colocar 0 en la variable segundos actuales, es decir, este es el reseteo del temporizador. Este es la variable borrar, hace que el temporizador vuelva a su estado inicial 0 segundos para volver a empezar a contar desde ese punto. Por último, en el tercer segmento, en el número 3, cuando los segundos actuales, es decir, el tiempo en curso del temporizador, alcance a la consigna, entonces se va a activar un relé set reset y que va a setear la variable tiempo excedido. Es decir, el temporizador va a indicar que el tiempo para el cual ha sido programado ya se ha cumplido y va a activar esta bobina. ¿Cómo se borra esta señal? Con la señal general borrar. Cuando se ponga un 1 en la entrada borrar, por un lado el temporizador se resetea colocando 0 en segundos actuales, y por otro lado resetea el bloque set reset, con lo cual esta bobina también se apaga y el temporizador queda en condición inicial para volver a funcionar normalmente desde cero. Luego se sugieren los distintos segmentos ya en el programa de lubricación. El programa de lubricación se sugiere hacerlo en un FC, es decir, no en un bloque de función como el FB anteriormente, sino en una función, por ejemplo la función FS20 o la que el usuario quiera definir. El primer network, la primera red o el primer segmento de ese programa sería censar la orden por parte del operador, el comando para arrancar el sistema. El sistema se va a arrancar con un botón en el visualizador, en el HMI, y ese botón va a ir asociado a la variable M50.0 llamada pulsador sistema on. Se detecta el flanco positivo ya que este es un pulsador, de manera que cuando el operador oprima el botón se setee la variable, la bobina de salida asociada a la marca M50.5 llamada arranque solicitado, es decir, se solicita el arranque del sistema. Ese sería el segmento número 1. En el segmento número 2 se va a tratar la condición de que el operador apague el sistema o que haya una incidencia por cualquiera de las dos alarmas, presostato que no funciona o presostato que se queda, digamos, activado. Esas son las tres condiciones que aparecen aquí en el lado izquierdo. La primera es el pulsador del sistema OFF, que es otro pulsador en el HMI, asociado a la marca 51.1 y también con un flanco de subida, un flanco positivo. Luego, la presencia posible tanto de la alarma de tiempo de supervisión excedido y el presostato no se ha activado, o alarma de tiempo de descarga excedida y el presostato más bien no se ha desactivado. En cualquiera de los tres casos se ejecutan las siguientes acciones aquí a la derecha. Primero se resetea la marca 50.5 de arranque solicitado, que es la marca que aquí fue puesta en set cuando el operador quiso arrancar el sistema. Segundo, se ponen en condición de descanso o condición normal la válvula Y1, la válvula Y2, es decir, se resetean en caso de que cualquiera de las dos esté activada. También se apaga la bomba y al final estos dos resets, que son el permisivo de espera y el permisivo de descarga, que son los que normalmente van a dar el permiso para que se active el temporizador del tiempo de espera o temporizador de descarga. Eso con la finalidad de que si llega la alarma o la solicitud de apagar el sistema, estos temporizadores están en curso, que se resetee ese comando para que los temporizadores no arranquen. Ese sería el segundo segmento. El tercer segmento consiste en activar el permisivo de arranque. Permisivo de arranque, que es una bobina en estado normal,
se va a activar si se dan 4 condiciones en serie, es decir, 4 condiciones simultáneamente. Primero, que esté la variable arranque solicitado en 1, que es la que se coloca en 1 cuando el operador pulsa el botón de arrancar el sistema. Pero eso no es la única condición. La temperatura del aceite debe estar en el rango, es decir, mayor que la mínima y menor que la máxima. Se sugiere usar, por ejemplo, este bloque o si no comparadores. El nivel de aceite debe ser mayor que la consigna de nivel mínimo y la velocidad rotacional actual real de la máquina debe ser también mayor que la consigna de velocidad mínima. Estas 4 condiciones deben estar en serie y si las 4 se cumplen, entonces se va a activar como bobina normal, es decir, que las 4 tienen que estar válidas, tienen que ser válidas continuamente, la variable permisivo de arranque. Se deja al estudiante la realización de este segmento número 3 y como, digamos, sugerencia para la condición, por ejemplo, de nivel actual mayor consigna nivel mínimo, se puede utilizar este temporizador. Tiempos, que es el nombre de la base de datos del data block donde se encuentran esas variables, valor actual nivel del tanque, debe ser mayor o igual a consigna mínima del nivel del tanque. Otro tanto tiene que hacerse para la temperatura máxima, para la temperatura mínima y para la velocidad del motor. Creo que dije aquí temporizador, no, esto es un comparador. Me refería a este bloque, esta instrucción, que no es un temporizador, es un comparador. En el siguiente segmento, o segmento número 4, se va a llamar por primera vez al bloque recién creado FB1 para gestionar el tiempo de pausa o tiempo break time o tiempo entre ciclos. Como se trata de un FB, no de un FC, es decir, de un bloque de función, cada vez que se hace la creación de este FB o la llamada en este caso, el sistema va a pedir un bloque de datos de instancia en el cual se van a guardar automáticamente los datos que se hayan configurado en este bloque de función FB. Aquí está la ventana que sugiere la creación del bloque de datos de instancia, se le da un nombre, en este caso por ejemplo BreakTimeDB o el nombre que se desee, y un número, por ejemplo por defecto aquí el número 2, y el bloque se coloca en el programa principal. Una vez colocado, el bloque luce como se muestra aquí en esta figura. Se observa del lado izquierdo las variables locales o los parámetros formales que fueron definidos cuando se creó el bloque aquí en la parte correspondiente a las variables locales. Aquí están las entradas, que son estas 4, y las entradas y salidas. No hay salidas, no se requieren salidas para este bloque. Si hay variables estáticas, las variables estáticas son internas, no se van a mostrar en la parte exterior del bloque. Entonces las variables de entrada y salida son las que aparecen aquí a la izquierda. Las 4 de entradas primero, clock, start, borrar y consigna segundo, y luego las que hacen el papel tanto de entrada como de salida. Estos parámetros formales hay que sustituirlos ahora en la llamada del bloque por los parámetros actuales. Para el caso del tiempo de break o tiempo de pausa o tiempo entre ciclos, los parámetros son los siguientes. El clock va a ser un clock de 1 Hz, es decir, un periodo de 1 segundo, para que internamente esto actúe como un temporizador con unidad de tiempo segundos, es decir, que cuente, que acumule segundos. En todas las llamadas en este proyecto a bloques FB1, esta señal clock va a ser siempre la misma, va a ser un clock de 1 Hz, que es la marca M10.5. El start va a ser el permisivo de arranque. Cuando se den las condiciones, las 4 condiciones del permisivo de arranque, se coloca un 1 aquí para que él empiece a contabilizar el tiempo. Borrar, cuando se borra el tiempo, bien sea cuando el permisivo de arranque se pone en 0, es decir, cuando por alguna razón el sistema se apague, bien sea por alarma o bien sea porque el operador pulsa el botón de stop, o cuando se inicia el ciclo, es decir, cuando se dan las 4 etapas, la etapa de espera o mejor dicho de tiempo entre ciclos, la etapa de supervisión, la etapa de espera y la etapa de descarga, y vuelve a comenzar el ciclo. Entonces los temporizadores se borran, se vuelven a inicializar. Cualquiera de las dos condiciones genera el borrar. Luego está la consigna,
cada temporizador va a tener su consigna en segundos. Luego los segundos actuales aquí al final, aquí se van a mostrar los segundos a medida que van transcurriendo, a medida que el temporizador va avanzando, y cuando la consigna sea alcanzada por los segundos actuales se activa tiempo excedido. Eso está aquí en el programa, se vio en el último segmento. Cuando los segundos actuales sean mayores que la consigna, entonces se activa este relé set reset y se activa la entrada-salida tiempo excedido, que precisamente es la última variable, o la penúltima variable, mejor dicho, aquí en el bloque FB1. Cuando este temporizador del break time alcance la consigna, se coloca un 1 aquí en tiempo excedido y ese 1 se carga en la variable break time cumplido. Esa variable entra en el siguiente segmento número 5, aquí está break time cumplido como pulso ascendente, como flanco de subida, y comienza la segunda etapa, en donde lo primero que se hace es abrir o activar, mejor dicho, la válvula Y1. En este caso se abre esta válvula, que es la que va a permitir que el aceite sea bombeado desde el depósito a los inyectores. La válvula Y2 va a permanecer cerrada y la bomba se activa también simultáneamente. Es decir, comienza el proceso de bombeo de aceite. Se abre la válvula Y1, la Y2 permanece cerrada. Hacer un set significa dejarla cerrada para que el aceite no regrese, ya que ella normalmente está abierta, y se enciende la bomba. Luego inmediatamente comienza la segunda etapa, que es el tiempo de supervisión, hasta que la presión suba y el presostato lo indica. Entonces, en el siguiente segmento, que es el segmento número 7, se hace lo siguiente. En condiciones normales, cuando la presión alcanza un cierto valor y el presostato se activa por efecto de esa presión que ha subido, aquí está la variable presostato con flanco de subida, y al mismo tiempo la bomba está funcionando, es decir, estamos seguros, o hay que estar seguros de que se esté en esta etapa del tiempo de supervisión, entonces se van a llevar a cabo 3 acciones. Y esas 3 acciones son las siguientes. Primero, debe apagarse la bomba. Ya la presión fue alcanzada, la bomba debe apagarse y la válvula Y1, que es la que permite que el aceite vaya de la bomba hacia los inyectores, también debe desactivarse, es decir, cerrarse, que es su valor por defecto. Su valor de descanso es cerrada. Y la tercera acción es que se active una bobina en modo set para dar lugar al siguiente tiempo, a la siguiente etapa, que es el permisivo de espera. Esas 3 acciones se dejan aquí al estudiante. Es bastante sencillo lo que hay que hacer aquí, simplemente resetear la válvula Y1, resetear la bomba y poner una bobina, en este caso tipo set, para la variable permisivo de espera. Luego, en el siguiente segmento, cuando el tiempo de supervisión se haya excedido, quiere decir que el presostato no se activó. En ese caso se va a generar la alarma. Si el tiempo de supervisión, el temporizador correspondiente lo activa, significa ha transcurrido el tiempo máximo que puedo permitir antes de que el presostato se active, indicando presión alta. Si eso no ocurre, entonces esta marca se activa y se da la primera alarma, la alarma por presostato no activado o tiempo de supervisión excedida, que es la salida Q0.0, y además se da en modo set para que se mantenga obligatoriamente hasta que el operador manualmente y conscientemente la reconozca o la resetee desde el HMI. Ese sería el segmento número 8. Luego vendría el segmento 9. Si todo está bien y el presostato se activa, en el segmento 9 se va a entrar en la siguiente etapa, que va a estar disparada precisamente por una de las variables que están aquí en este segmento que tiene que realizar el estudiante, que es la variable permisivo de espera. La orden de la variable da el permisivo de espera proveniente del segmento 7.
Permisivo de espera significa que va a arrancar el timer de espera, que es el que va a mantener durante un tiempo determinado la presión alta para que terminen de descargarse los inyectores. Entonces el start lo va a dar la variable permisivo de espera para ese temporizador FB1. Los tiempos, por supuesto, van a ser ahora los tiempos de espera, no los tiempos que se han utilizado anteriormente. Y el borrar, la señal borrar, va a quedar exactamente igual que quedaba en el segmento 6 o en el segmento 4. Es decir, vamos un poco hacia atrás, aquí está la variable borrar. Se borra ese temporizador cuando el permisivo de arranque se pone en 0 o cuando se inicia un ciclo. Eso queda exactamente igual en este otro temporizador FB1 que hay que colocar aquí en el segmento correspondiente, en el segmento 9 que se deja al estudiante. Una vez que el tiempo de espera transcurra, y por lo general en ese tiempo de espera el operador pues no tiene que hacer ninguna acción, vamos al segmento número 10. Cuando el tiempo de espera se cumple, se va a activar la salida de ese temporizador llamado tiempo espera cumplido, que es la marca 70.3. Con el flanco de subida, ahí se van a hacer las siguientes acciones. Primero, se activa el permisivo de descarga para que arranque el siguiente temporizador, el último, que es el que va a monitorizar el tiempo de alivio de descarga de las bombas. Segundo, resetea la variable tiempo de espera. La variable tiempo de espera acaba de colocarse en 1 en el ciclo anterior, mejor dicho, en el lapso anterior, para que el temporizador de espera funcione. Ya el temporizador de espera llegó al final, ya el temporizador de espera cumplió su lapso, indicó a través de esta variable que ya terminó ese tiempo, entonces hay que resetear ese permisivo de espera y al mismo tiempo hay que resetear la válvula Y2, la salida Q03, es decir, la válvula Y2 que se ha mantenido cerrada, que es la que permite que el aceite regrese al depósito, ahora se va a resetear, es decir, va a quedar en su posición estándar de descanso, que es normalmente abierta, para dejar que el aceite fluya de regreso de los inyectores al tanque y correspondientemente baje la presión. Luego viene el segmento número 11. En el segmento número 11 se va a hacer lo siguiente. Va a comenzar el último temporizador, que es el tiempo de descarga, a través de la variable permisivo descarga, que se ha colocado en set aquí, y también las otras dos variables son las mismas o muy similares a los temporizadores anteriores. Los tiempos a programar en ese temporizador de descarga son los correspondientes a la consigna de descarga y al tiempo en curso de descarga, y borrar, la variable borrar en ese temporizador, en este nuevo temporizador y último, va a quedar exactamente igual a como se hizo anteriormente en los segmentos 4, 6 y 9 para los otros tres temporizadores que ya hemos explicado. Se deja de nuevo este segmento al estudiante. Cuando finaliza el tiempo de descarga, ahí pueden pasar dos cosas. Lo normal es que antes de que ese tiempo finalice, el presostato se haya abierto por efecto de que la presión ya ha bajado, entonces el presostato pasa a su posición de descanso. En ese caso, que está aquí señalizado en el segmento número 12, tiempo de descarga ha terminado, y si el presostato está normal, es decir, está desactivado, entonces se inicia el ciclo. Es decir, por esta rama desde aquí abajo, presostato está en 0, su negado es 1, es el estado normal, iniciar ciclo, ir a la marca 51.0 para volver a entrar en el tiempo de break, en el break time. Al mismo tiempo, y esto ya se hace siempre directamente a través de esta línea, se resetea el permisivo del temporizador de descarga, de tal manera que el temporizador de descarga pase a su estado inicial, se borre su tiempo, etcétera, y pase a su estado inicial. Pero aquí hay una condición extraordinaria, segmento número 13. Si finaliza el tiempo de descarga, como aquí en el segmento 12, pero el presostato está activo, fíjense aquí en el segmento número 13, hay que tener en cuenta que este segmento va a trabajar si el presostato funciona perfectamente. El presostato se desactiva, ok, se inicia el ciclo cuando termina el tiempo de descarga.
Pero si termina el tiempo de descarga y el presostato sigue activado, se ha quedado activado, no se ha desactivado sobre una falla a pesar de que la presión ha bajado lo suficiente, entonces se da la segunda alarma. La salida Q01 alarma por tiempo de descarga excedido. En otras palabras, alarma porque el presostato no se ha desactivado cuando le toca pues desactivarse. Entonces es el operador el que manualmente debe resetear esta alarma o también la otra, cualquiera de las dos, con un pulsador debidamente configurado y programado en el HMI que va a estar asociado a la variable M51.2 que en la tabla de variables se denomina reset alarmas. Y ese reset de las alarmas, cuando se activa este pulsador, se le deja al estudiante. Es algo bien sencillo, es un segmento donde está esta entrada y dos salidas en forma de reset para las dos alarmas respectivamente. Luego, otra parte importante que se va a señalizar en el HMI son los estados del proceso. Al menos se sugiere que se consideren 6 estados. El primer estado va a ser el tiempo break time. Esto es un error aquí, esto sería una T. El segundo estado, la bomba de lubricación en on, es decir, estamos en la etapa de supervisión. El tercer estado, tiempo de espera. El cuarto estado, tiempo de descarga o tiempo de alivio. Y dos estados excepcionales, presostato no se activa o presostato se activa. Presostato no se activa o presostato no se desactiva, que son las dos alarmas de las que se habló anteriormente. Entonces, para que esto en el HMI funcione, para que se coloque una caja, un visualizador dentro del HMI que presente este texto, estos textos que están aquí en el momento en que se den cualquiera de estos estados, hay que primero que nada buscar un bit que esté en 1 en forma unívoca cuando se cumplan cada una de estas 6 condiciones que están aquí. En otras palabras, cuando se dé el tiempo de break time, tiene que haber un bit que esté en 1 solo cuando se esté en este tiempo. Cuando se esté en el tiempo de espera, debe haber un bit que esté en 1 únicamente en el tiempo de espera. Y lo mismo para las alarmas presostato no se activa o presostato no se desactiva. Por ejemplo, ¿cuál sería el bit más adecuado o uno de los bits adecuados para caracterizar el estado número 2? El estado número 2 es el tiempo de supervisión, en otras palabras, bomba encendida. Entonces el bit correspondiente podría bien ser el bit correspondiente a la salida Q0.4. Q0.4 es la bomba. Si la bomba está encendida, quiere decir que Q0.4 está en 1. Cuando Q0.4 está en 1, de alguna manera el HMI debe colocar en esa caja de texto bomba de lubricación on o tiempo de supervisión en curso o un texto similar, un texto pues que sea equivalente. Para ello se va a definir una variable tipo Word, por ejemplo el MW120, declarada, ya está de hecho declarada en la tabla de estados, en la tabla de variables, como el nombre estados. Y esa variable, como es tipo Word, tiene 16 bits. De esos 16 bits se van a usar solamente 6, por ejemplo los 6 primeros. Los 6 primeros significan los bits 0, 1, 2, 3, 4, 5 del Word 120. Entonces la salida número 04 se asignaría a uno de esos bits, sería por ejemplo el bit 120.1, que es el segundo bit de 120. El primer bit es el 0, asignado a break time, el segundo bit es el 1, asignado a la bomba de lubricación, es decir, a Q0.4, y así sucesivamente. Luego en el HMI se va a ver cómo mediante una lista de texto se van a definir estas 6 características, estos 6 textos, cadenas de textos que están aquí, y se van a disparar, se van a presentar en la caja de visualización, en el HMI, cada vez que se dé uno de ellos, uno a la vez, por supuesto. ¿Cómo se podría programar, por ejemplo, la condición tiempo break time? La pregunta es ¿cuándo se da el break time y cuándo no se da ninguna de las otras condiciones? O sea, ¿cuál es la condición unívoca para estar seguros de que estamos en break time? Bueno, podría ser aquí en el segmento 15 que el permisivo de arranque esté activado y que el tiempo de break time no se haya cumplido todavía. Es decir, estamos
en el medio del tiempo de break time. No se ha cumplido ni se ha reseteado, pero al mismo tiempo el arranque ha sido activado. Porque si no se pone la condición de arranque y el sistema está apagado, esta condición se va a cumplir. Cuando el sistema está apagado, todos los temporizadores están apagados, por lo tanto, tiempo cumplido de break time está en 0, su negado es 1 y ahí tendríamos 1 en este estado. Es decir, el visualizador estaría indicando tiempo de break time, lo cual no es cierto. Para que el tiempo de break time realmente se esté cumpliendo, hay que tener en cuenta que no haya transcurrido el tiempo de break time configurado como consigna, pero al mismo tiempo que se haya dado el permiso de arranque, o sea que ya haya arrancado el sistema. El segundo bit es más fácil. Como se dijo anteriormente, el estado 2, que es el estado bomba de lubricación activada, se da únicamente cuando la bomba está encendida. Si la bomba no está encendida, no se está en ninguno de los otros estados. Se está únicamente en el estado de supervisión. Ese sería un ejemplo de asignación de los bits para los dos primeros estados. A continuación, y eso vendría ya como segunda parte, el HMI. ¿Cuál sería la planificación, creación, configuración, parametrización, etcétera, para el visualizador, el panel de visualización? Algo que no se dijo ya antes de terminar este punto, y tal vez se debió haber dicho arriba de todo al principio, es que este programa es un programa en TIA Portal y se va a llevar a cabo en un PLC de la serie S7 1500. En otras palabras, cuando se cree en TIA Portal el proyecto, una de las primeras cosas que hay que hacer es crear un controlador de la serie S7 1500, puede ser uno de los primeros, puesto que el programa tampoco es tan complicado, no va a requerir de recursos ni de memoria especial, y por supuesto hacer lo que ya se ha hecho en los otros mini proyectos que se han mandado anteriormente, es decir, añadir una red Profinet, asegurarse de que el PLC está conectado a esa red con una dirección IP válida y luego definir detalles como por ejemplo los byte sistema, el byte sistema para que tenga los 4 bits de siempre en 1, siempre en 0, el bit de cuando hay un cambio en el estado de diagnóstico y el bit de arranque de primer ciclo, y el byte sistema de los osciladores, que por defecto se ha convenido que sea el byte número 10. De hecho, en los temporizadores el clock se da con el bit M10.5, que es el bit 5, frecuencia 1 Hz, del byte número 10. Pero eso ya se ha llevado a cabo en los otros mini proyectos, de manera que ya se asume que se tiene conocimiento de que previamente a escribir este programa tiene que haberse hecho esa configuración. Y no olvidar también que si bien este es el programa principal y está, digamos, el programa donde debe arrancar el proyecto y se ha convenido que sea el FC número 20, ese FC 20 debe llamarse desde OV1. OV1, que es el programa principal, el main, llama a FC20 y luego FC20 llama varias veces, como se ve aquí en los distintos segmentos, llama al FB1, que es el bloque de función que está cumpliendo las funciones de temporización. Es decir, que hasta el momento en el proyecto hay dos bloques de programa, además del OV1, que son el FC20, donde se está colocando todo este programa que está aquí, todos los segmentos que se han discutido hasta ahora, están aquí en el FC20, aquí está, y esto hay que llamarlo desde OV1, y luego dentro del FC20 ya se llaman sucesivamente 4 veces, porque hay 4 temporizaciones, 4 etapas, los 4 FB1, cada uno con un data block de instancia diferente. DB2 en el caso de esta llamada del FB1, DB3, DB4, etc. Y también con un nombre diferente, como se sugiere aquí, a lo largo de la memoria descriptiva. Bien, en el próximo audiovisual se va a explicar también de forma relativamente detallada cómo sería la configuración del panel de visualización HMI, que hay que integrarlo dentro de este proyecto, unirlo en la red Profinet con el PLC escogido, de manera que ambos estén conectados y puedan funcionar, bien sea en modo simulación o bien sea en modo real, si se dispone físicamente
de los módulos correspondientes.